Una cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Piensa Valparaíso, aquí en Piensa TV, en las oficinas de la Fundación Piensa. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, subdirector de Piensa, y como siempre esta es una instancia para que podamos pensar en nuestra región y en el país, pero siempre desde nuestra querida ciudad de Valparaíso. Hoy día tenemos dos grandes invitados. Nos acompaña por parte de la casa el investigador en materia de descentralización fiscal, de transparencia, que es ingeniero comercial y máster de la Universidad Adolfo Ibáñez, Jaime Lind. Jaime, gracias por acompañarnos. Hola Juan Pablo, muchas gracias y feliz de estar acá conversando. Y nuestro invitado, el diputado de la República, Jaime Belolio. Jaime, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por este trabajo de este centro de estudio acá en Regiones. Muchas gracias, Jaime. Jaime, para presentarlo, tiene 35 años, está casado, tiene 3 hijos, es ingeniero comercial de la Universidad Católica, máster en políticas públicas de la Universidad de Chicago, fue presidente del centro de alumnos de su colegio, fue presidente del centro de alumnos de su carrera, fue presidente de la FEUC, quiere ser presidente de la UDI, lo que vamos a hablar después. Le vamos a preguntar también quizás si quiere ser presidente de Chile, vaya a ser uno, y actualmente es diputado por el distrito 30, representando las comunas de San Bernardo, Calera de Tango, Paine y Buin. Es miembro de diversas comisiones en la Cámara, dentro de las cuales destaca la Comisión de Educación, y también vamos a ver ahí conversar un poco sobre eso. Pero antes de conversar sobre educación, descentralización y también sobre cómo se perfila la elección interna en la UDI, me gustaría, Jaime, preguntarte quizás algo un poquito más personal. Actualmente, y es un cliché decirlo, se vive un momento de desprestigio de la política, en donde suele apuntársele a los parlamentarios con el dedo, y debe ser difícil estar o ser parlamentario, ser político. ¿Por qué tú quisiste ser político? ¿Por qué eres diputado? ¿Qué es lo que te motiva? O sea, yo creo que gran parte del desprestigio es porque no hemos ganado ese desprestigio, o sea, no es por cualquier causa. Lo que pasa es que estamos en la parte más baja de la tabla, hay un problema de credibilidad, hay un problema de las instituciones, quizás podemos después extendernos un poco más, pero yo creo que estamos en presencia como un ciclo nuevo en la política, y está todavía demasiado desajustado lo que hacen los políticos, o estamos en una lógica más bien como de dinosaurio, mientras la sociedad civil fue la que se modernizó, tanto las empresas como la política quedaron retrasadas. Y yo me metí en política por 3 cosas. Primero, por una experiencia con mi propio abuelo. Yo no tenía idea, pero mi abuelo fue senador por Concepción. Lo vi en Wikipedia antes de la entrevista. Sí, por el Partido Agrario Laborista, que hoy día ya no existe. Y era la provincia de Arauco y Lota. Y era obviamente una provincia muy pobre, fue senador solamente esos 8 años. Y entre otras cosas lo fue porque el partido que él pertenecía al año siguiente se dividió en 2, y después se dividió cada facción como en 2, y eran 8, entonces ya habían 4 facciones, entonces se acabó el partido. Y él terminó medio frustrado por la época que también le tocó vivir, de entre el 53 y el 61, como que no pudo avanzar en lo que quería, a pesar de que su profesión, él era médico, le permitía estar más cerca de las personas. Entonces decidió dejar la política y más bien dedicarse a la medicina. Y era de esos médicos que trabajaba la mayor parte del tiempo gratis, y cuando le sobraba tiempo atendían en sus consultas. Y esa es la razón por la cual mi viejo después terminó su educación en Santiago, porque de Concepción se vinieron a vivir a Santiago, pero mi familia es de allá. Entonces esa fue la primera como visión de que la política puede ayudarte en algo, y mi primer acercamiento, más si querís de una perspectiva social. La segunda cosa es mi vieja, mi mamá es profesora, y la vi haciendo clase, viví con ella hasta los 25 años, así que vi todas esas historias que uno sabe de los profesores que se llevan tarea para la casa y otras, lo viví con mi vieja. Y es importante porque una manera de expresar una vocación pública es también a través de tu profesión, no solamente a través de ser candidato a concejal, alcalde o a diputado, sino que también es que tus herramientas que aprendiste en una universidad se pongan o se vuelquen hacia los demás. Y lo tercero ya es a través de personas, y ahí influyeron en mí varias personas adentro de la misma universidad. En el colegio fui presidente del centro alumno porque era una buena excusa para salir de clase. Y ya en la universidad era porque me gustaba hacer cosas, me gustaba hacer más allá de lo que iba solamente en el currículum. Y ya la política, llamémosla así, nacional, entré después de la FEUC, en que me enamoré de la educación por un lado, y el segundo de que no quería dedicarme a ser ingeniero comercial. Legítimamente, ingeniero también como tú, nos dedicamos a distintas cosas, pero son simplemente herramientas, y la gran parte de mis compañeros trabaja hoy día en el mundo privado, pero a mí me permite esto acercarme de una manera a los problemas, en donde la evidencia es muy importante.
Lamentablemente sí, hoy día la evidencia está en retirada, digamos, como en el Congreso no importa mucho la evidencia, sino que más bien importa solo la dirección, o solo el para qué. Entonces yo diría que fue una suma de esas tres cosas y personas que después de la FEUC me influyeron mucho para entrar a la UDI y hoy día ser diputado fue José Antonio Cast y Darío Paya. Por los dos al final terminé entrando y José Antonio Cast se religió por segunda vez en el distrito de San Bernardo de Huaynipaine y él dijo, mira, yo me quiero autoimponer un límite a la reelección, me gustaría que me reemplazara, pero para hacerlo tenés que venir para acá, tenés que ganarte a todos los dirigentes de acá, tienen que ellos quererte y ellos nominarte y después tenés que competir y ganar. ¿Estáis disponibles? Y dije, bueno, sí. Volví de Chicago, estuve viviendo un rato en Santiago con mi señora y después nos fuimos a ir a Wynn. Competimos, ganamos y acá estamos. Oye, y ahí saliste diputado y este es tu primer periodo parlamentario. Sí. Del Congreso, ¿qué cosas te han decepcionado por un lado y qué cosas te han sorprendido? Has dicho, oye, chuta que velan estos gallos, pero en verdad que hay algo bueno. Como, no sé si nos podía dar O sea, yo creo que siempre hay cosas buenas. Yo antes había ido varias veces al Congreso, ya sea porque me habían invitado a exponer a comisiones o porque había asesorado a algunos parlamentarios. Entonces cachaba de que la sala no era el lugar en el cual importaran mucho tus argumentos, a menos de que fuese un tema un poquito más transversal, en donde sí había una contribución más sustantiva de los distintos diputados de las distintas bancadas y había un grupo de ellos que se escuchaba como a sí mismo y después eso irradiaba al resto y terminaban votando de una u otra manera. Pero yo sí pensaba que eran las comisiones el lugar en el cual uno podía dar ese debate más de fondo. Y hoy día que tenemos una política mucho más de confrontación, la sala obviamente no es el lugar, es como el espacio para petarse entre uno y otro y agarrarse a piedrazos. Y las comisiones se han transformado un poco en lo mismo. Entonces quedan muy pocos espacios en donde uno pueda saber por qué el otro piensa lo que piensa. ¿Por qué pensamos tan distintos? ¿Por qué tenemos diagnósticos tan disímiles? ¿Por qué tenemos destinos tan distintos? Porque cuando tú tienes diagnósticos iguales y tienes destinos más o menos coincidentes, bueno, las herramientas son funcionales y por tanto discutibles y variables. Cuando estáis en desacuerdo en dónde quieres llegar y de dónde partiste, bueno, no hay ningún acuerdo, digamos. Entonces ahí se produce más fácilmente esa confrontación y el parapetarse cada uno en su propio sector. De hecho, el Congreso está hecho para que tú puedas no vincularte con nadie de otro partido y nadie del otro sector. Tú puedes entrar por puertas diferentes. O sea, no hay espacios comunes en donde tú puedas, como dice la palabra, parlamentar. Eso es triste. Y más triste todavía cuando algunos te dicen, puta, sí, sabéis que tenéis toda la razón, pero no. Oye, y pareciera ser, no sé qué viene tú, Jaime, Jaime Lin, porque estoy acá con dos Jaime, que parapetarse esta polarización, o sea, claro, siempre ha existido un poco, uno dice, y el Congreso también está diseñado y así, pero pareciera ser que se ha incrementado en los últimos años, en el último gobierno. No sé si ustedes identifican algún elemento que haya contribuido a este como ambiente de crispación o polarización. De repente, quizás, me agarro la pregunta, Juan Pablo. Claro, quizás en el caso tuyo es complicado percibir ese contraste, dado que es tu primer periodo de parlamentario. Pero claro, da la impresión, o sea, por lo que uno escucha de entrevistas de otros parlamentarios y también al leer documentos o libros que tratan de buscarle una explicación a estas altas cifras de desafección o de descontento ciudadano respecto a la clase política, pero da la impresión que en décadas anteriores, en los 90 principalmente, se hablaba más en el Parlamento, ¿cierto? Había más diálogo y eso se reflejaba en una ciudadanía que sentía que efectivamente los que estaban llamados a representarlo lo estaban haciendo. ¿Tú percibes dentro del Parlamento ese déficit de representación por parte de los mismos parlamentarios? ¿O es más bien algo inventado por los medios, que se refleja después de las encuestas? Porque una cosa que dicen las encuestas, otra cosa es lo que se siente o cómo se percibe el trabajo legislativo al interior del Congreso. Voy a tratar de no ser insolente con nada, digamos, sí. Pero... No, soy insolente nomás. O sea, una de las cosas, y para terminar la parte anterior, como las cosas buenas, que uno conoce a algunos, que son tipos muy profundos, que son tipos muy inteligentes, que por su trayectoria uno puede sacar mucho. Y de ahí, de eso, de distintos sectores. O sea, a mí me gusta escuchar a algunos, a pesar de que puedo estar muy en desacuerdo con ellos, porque argumentan bien, razonan bien,
Y podemos llegar entonces de nuevo a destinos distintos y eso se soluciona votando. Pero cuando tú ves que hay una línea coherente, entonces tú dices, ah, mira, ahí puede ser. Y eventualmente puedes llegar a algún tipo de acuerdo con ellos. Hay tipos como Pepe Out, tipos como, no sé, como Espejo, el mismo Boric y Jackson, no puedo pensar más distinto a ellos, pero al menos me interesa saber por qué piensan distinto ellos y a ellos también les interesa, entonces nos escuchamos y eso se nota demasiado. Es que nos respondemos a veces dentro de la sala, a los otros como que no les importa, están mirando a la tele, están mirando a ver si les mandan o no les mandan tweet, si les ponen algo en Facebook o no, entonces se nota que es una política más en una lógica como paternalista, más de grupo de interés y local, más que nacional. Y lo justo no es solamente lo que se ve localmente ni lo que se ve en la calle, sino que también muchas veces interpretar los silencios. Eso por un lado. Y lo segundo es que la política de antes, llamémoslo así, del 90 hasta el 2014, era una que había un pacto subyacente en Chile. No eran como los pactos de Moncloa en España que se firmaron así y tal cual, pero había un consenso en el modelo de progreso y entonces la discusión no era hacia dónde, sino que era cómo. Y dado que era cómo, se daba dentro del Congreso y entonces valía más la evidencia. Y por tanto era más sencillo, porque la brecha era menor. De hecho, se le llamaba despectivamente a aquellos que estaban afuera de eso, los extraparlamentarios. Pero los extraparlamentarios nunca dejaron de hacer su pega, de meterse a la universidad, de meterse a los centros de estudio, de meterse a la sociedad civil. Y eventualmente llegaron al minuto en donde la Concertación se revisa a sí mismo y dice cómo es posible que termine con una presidenta con 80% de aprobación y no tenga nadie nuevo a quien poder elegir como presidente. Entonces van a buscar a Lagos primero, les dice que no, después van a buscar a Frey y va de candidato y pierden. Y ahí estos autoflagelantes ganan y los extraparlamentarios se los comen. Y entonces hacen un programa de gobierno refundacional, que en el fondo es avergonzarse del Chile en los últimos 30 años. Y yo veo eso muy presente hoy día en muchos parlamentarios. O sea, que tratan de todo el rato de sacarse el pillo. En el fondo que ellos sienten que los chilenos tienen vergüenza que sus hijos hayan ido a universidades privadas o a colegios subvencionados, pero están equivocados. Los chilenos se sienten orgullosos de eso. Lo que no quieren es que les hagan trampa. Y ahí quizás una pregunta que es abierta es ¿qué tanto es causa del trabajo de lo extraparlamentario de poder seducir a estos autoflagelantes que están de cierta forma un poco incómodos con lo autocomplaciente? Sí. ¿O qué tanto fue desidia de los autocomplacientes de no defender este pacto subyacente con los autoflagelantes? ¿Cómo ves tú ese proceso desde adentro? Es que pasa de que hay pocas convicciones a veces. O sea, dentro de los 120 hay algunos, como te decía yo, que tú puedes escucharlos bien y tú sabes que tienen un marco conceptual en el cual se mueven y por tanto son predecibles en que si tú hay uno u otro proyecto van a votar de una u otra manera. Hay otros que son completamente veletas, o sea, no tienen quilla. Y dependiendo de dónde sopla el viento, entonces para allá se van. Es bien triste, porque más encima ponen a 5 personas, literal, 5 personas arriba en el segundo piso, gritando una cuestión y cambian el voto. O no votan, o se salen de la sala. Entonces, eso es un poquito triste, porque al final uno no puede, uno no está en el Congreso para representar grupos de interés. Yo al menos estoy en política por mis convicciones. Y el resultado de las elecciones es el resultado de tus convicciones, y no al revés. Pero también hay otra desidia, puede ser de estos autocomplacientes, pero también hay otra, que es la nuestra, la gente de centro-derecha, que se acostumbró a que el poder tenía que hacerse adentro del Congreso o adentro de cada municipio, pero no con la sociedad civil y no en el debate en el espacio público. Porque además no era necesario, como había un sistema binominal que te ayudaba a que con un tercio de los votos, y no con la mitad, sino que con un tercio de los votos tuvieses más o menos la mitad del Congreso, podías tener un poder de veto que hoy día ya no tienes. Incluso yo le agregaría, no con las regiones. Bueno, en términos, está el sistema electoral, pero también uno puede hablar de la misma democracia interna entre los partidos políticos, donde... No, una lógica completamente centralizada. Sí. O sea, una cosa es que el Congreso esté en Valparaíso, pero es como que estuviera en Santiago. Sí. Y está completamente centralizada la política. Y hoy día yo creo que la política desborda las murallas del Congreso. Eso es demasiado evidente, con las nuevas tecnologías ya también lo es. Entonces la forma de ejercer el poder es distinto. Y creo yo que si los partidos no entienden eso, van a ser fósiles en muy poco tiempo más. Y ahí hay un debate para la UDI, de cómo la UDI puede volver a reencantar como lo hizo en el pasado, a sintonizar con el sentido común de la ciudadanía, de los sectores más vulnerables, de clase media, y proyectar una idea de país. Yo siento que nosotros fuimos demasiado entrenados como para defender. Entonces, defensas que a veces había que ir a colgarse del arco. Pero hoy día estamos en un momento en el cual tú tienes que ir a promover tus ideas. Entonces necesitas mediocampistas y delanteros.
y todavía muchos siguen jugando en la lógica de defensa. Entonces así no funciona. Tú necesitas una cancha bien demarcada, y yo creo que probablemente tenemos que volver a demarcarla, y donde hay jugadores en distintas posiciones. Y como Chile Vamos necesitas también exactamente lo mismo, o sea, una cancha todavía más grande, un estadio si quieres, en donde hayan distintos jugadores en distintas instancias, y no lo tenemos. Entonces la pregunta es, el 75% o el 85% de los chilenos rechaza la forma en que este gobierno va adelante. 2 de cada 3 dice que vamos pésimo. ¿Significa que ellos nos dicen a nosotros que estamos bien? No, porque tenemos que ofrecerles algo y todavía no lo hemos hecho. Y el pasto está verde para nuestras ideas, pero hay que decir y hacer algo. Y Jaime, respecto a eso que decía al final, que un poco habla de la UDI, decíamos al principio que tú has manifestado tu intención de presidir la UDI. Para el espectador que mira esto desde afuera, que no conoce el partido por dentro, a veces parece ser difícil desentrañar cuáles son las diferencias entre los diversos proyectos, ¿no? Para los que no están tan al tanto, básicamente se habla en que en la UDI hay 3 proyectos de partido, por así decirlo. El tuyo, uno liderado por el diputado Felipe Ward y otro liderado por la senadora Van Rysselberghe. Y uno dice doctrinariamente qué es lo que los diferencia, y como que desde afuera es difícil verlo. No sé si quizás nos puedas dar luces respecto a eso. Mira, o sea, ¿Y por qué queréis presidir la UDI también? Sí. Me sale más fácil la segunda que la primera. Sí. ¿Por qué quiero presidir la UDI? Porque no, yo creo que es como un avión que va en picada, en donde no tenemos suficientes controles para saber cuán cerca estamos de tierra, y entonces si no eleva la nariz cuanto antes se va a estrellar. Y para elevar la nariz tú necesitas 2 cosas, una energía importante y una dirección distinta. Y esa energía te la entrega un proyecto colectivo, porque no es que a mí se me haya ocurrido un día decir, ya sí, yo quiero ser presidente de la UDI. Ser presidente de partido hoy día es como ser sadomasoquista, digamos. No es como algo así como que no haga una lista así como yo quiero ser, ¿cachai? Y la UDI obviamente le ha tocado más duro que la cresta en el último tiempo, es evidente. Igual hay 3 que quieren ser, o sea... Sí, ¿qué es lo particular que ha ocurrido ahora, digamos? Entonces, eso es lo primero, que es un proyecto colectivo, no es mi idea, o sea, no es un proyecto de Jaime Velorio, sino que es un proyecto de muchas personas que creemos que tiene que cambiar hacia una dirección en donde se defienda la dignidad humana, donde se defienda la libertad y una sociedad grande y descentralizada. Son esos 3 pilares que nosotros queremos que sea como la nueva dirección de la UDI. Y segundo, tiene que ver con esa energía también, no solo porque es colectivo, sino porque va a ser la primera vez que se elige por un militante un voto. Todas las organizaciones, cuando tú quieres hacer cambios, se tensionan, y la única manera en que sean reales esos cambios es que tú tengas la legitimidad para hacerlo. Y hoy día la UDI, la forma de tener la legitimidad es que sean la mayor parte de los militantes que te digan, queremos eso. Ahora, yo no quiero definir qué es lo que va a hacer la Cuca y qué es lo que va a hacer Felipe. Claro, nos hemos diferenciado en algunos ejes. No sé, algunos me dicen, no, que mira, que Pinochet, que no Pinochet. Bueno, yo no soy pinochetista, yo creo que seguir hablando del año 2016 de Pinochet es una cuestión de loco, es seguir pegado a un espejo retrovisor que no tiene ningún sentido, es hacer el favor a la izquierda además. Yo creo que hoy día el estándar además en materia de derechos humanos tiene que ser súper claro. Nadie puede justificar violaciones a los derechos humanos, no puede justificar la violencia como método de acción política, y eso significa condenar las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en Chile en el pasado y también las que ocurren hoy día en el mundo. Y eso es lo que nos da la ventaja frente a la izquierda. Hoy día mismo me tocó un debate en donde algunos se suponen que tienen una estatura moral mejor que la nuestra para hablar temas de derechos humanos. Entonces yo me pregunto, y ellos salen a criticar lo que ocurre en Venezuela, que por la OEA se declara como una dictadura, salen a criticar que van 60 fusilamientos de Kim Jong-un en Corea del Norte, mató a su ministro de Educación porque supuestamente se quedó dormido. Entonces era una conducta antirrevolucionaria. No lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Dicen, no, porque nosotros nos hacemos cargo de Chile. Entonces, para algunas cosas les interesa lo internacional y para otras cosas solo Chile. Entonces, ese es un punto en que hemos tenido, evidentemente, algunas diferencias. Y lo otro es que yo creo que la UDI funcionó durante un buen tiempo como una empresa familiar, en el buen sentido de la palabra. Es decir, personas que jugaban de memoria, que eran estos que les han llamado coroneles. Y hoy día yo creo que el poder se ejerce distinto. Tiene que ser sin accionistas preferentes. Es una cuestión mucho más horizontal, en donde el militante importa en regiones y importa en Santiago, donde se participa no solo del producto final, sino que del proceso del producto final. Y en eso tenemos alguna diferencia con quienes han ostentado el poder de manera más permanente en el último tiempo. Entonces, sí, es disruptivo, pero en términos como de principio nos mantenemos dentro de los mismos márgenes. Lo que pasa es que algunos podemos tocar algunas teclas distintas que otros, digamos, pero por algo estamos en el mismo partido. Y este proceso, llamémoslo más, de democratización de los partidos,
¿Cómo lo ves tú en los partidos de alianza? O de Chile Vamos, en el RN, o en Amplitud. ¿Cómo se está repitiendo este patrón? Yo creo que las tensiones adentro de los partidos es un poquito distintas. Obviamente Bópoli y Amplitud, porque acaban de surgir, entonces son más personalistas quizás. Y además están en su lógica nueva. Entonces no es que ahora puedan, no sé, haber listas de pasado o presente cuando tienen un año de historia, digamos. O sea, todavía es el impulso de la creación del movimiento que yo creo que es una buena noticia. Particularmente Bópoli, porque Amplitud además se marginó, digamos, pero eso ya es problema de ellos. El PRI es más bien una cuestión más chica, yo no conozco bien cómo funcionan internamente, o sea, si son lotes o no. Y en RN, no sé, uno ve que la disputa más bien es quiénes son más piñeristas y quiénes son menos piñeristas, y no de cuál es el modo que quieren hacia adelante enfrentar a la izquierda. Y yo creo que eso tiene que ser lo que la UDI tiene que retomar. O sea, es un proyecto de sociedad frente a lo que nos están haciendo allá. Y que la mejor manera, por supuesto, de disputarlo y darlo a conocer en una elección primaria con un candidato a presidente. Creo que el nuevo sistema electoral va a ayudar a eso, dado que va a ser más proporcional. O sea, mira, va a ser complicado, pienso yo. Sí, cuando uno ve experiencia comparada de otras partes del mundo, España, Francia, Inglaterra, si bien tienen sistemas distintos de elección, uno ve que la primera vez pueden haber más movimientos, más partidos, pero la segunda vez tienden a concentrarse y eventualmente pueden terminar en uno. ¿Por qué pasa eso? Porque, con sistemas proporcionales. Con sistemas proporcionales. Más proporcionales. Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque hoy día, por ejemplo, en mi distrito pueden ir 7 candidatos, porque se escogen 6. Entonces, como es N+1, pueden ir 7 candidatos. Lo que probablemente va a ocurrir es que la UDI va a tener 3 cupos, RN2, PRI y Bópoli 1 y 1. ¿Por qué va a ser así? Bueno, porque hoy día los 2 diputados de los 2 distritos somos de la UDI, entonces tenemos una cierta preferencia porque tenemos mayor votación. Entonces, si alguien quiere ser candidato desde el PRI o Bópoli, tiene que sacar más votos que 3 de la UDI o más votos que 2 de RN. Lo cual significa que si quiere salir, tiene que ir o por la UDI o por RN. La primera vez puede que no lo haga, la segunda vez sí lo va a hacer. Y eso tiende a concentrarte un poco los partidos. La pregunta es si Chile Vamos es un único partido. Yo creo que no, pero era una forma de iniciar un camino hacia eventualmente crear un partido único con distintas identidades al interior. Yo creo que eso es algo que es posible en adelante. Además, tan a la izquierda se fue el gobierno de la nueva mayoría y la presidenta Bachelet, que cuando uno hace las listas de los invitados a la Comisión de Educación, José Joaquín Brunner, Carlos Peña, Mariana Elwin, son todos invitados de la UDI, porque los otros reniegan de ellos. Entonces yo creo que no falta mucho tiempo para que pase algo como Cambiemos en Argentina, en que sea un grupo mucho más amplio y raro, inclusive obviamente con Andrés Velasco y con Amplitud para acá, porque la verdad es que yo hoy día en las discusiones que uno ve, yo me siento al lado de ellos. ¿Tenemos diferencias en algunas cuestiones? Obvio que sí, pero al lado de las diferencias, lo que vemos al otro lado, como me dijo un expresidente de la República el otro día, estamos llenos de monos, y no fue Piñera. Pues les propongo ir terminando, cambiar el tema, aprovechando que Jaime tiene un marcado liderazgo en temas de educación, es miembro de la Comisión de Educación. ¿Algunas líneas sobre el proyecto de reforma en materia de educación superior? Quizá, aparte de las críticas, no sé si tú le ves algún mérito al proyecto, y aparte de ese mérito, después quizá detenernos en las críticas principales Sí. o los aspectos que a ti te parecen más relevantes comentar. Mira, me cuesta verle mucho mérito, porque uno ahí cuando lo lee completo te queda más bien una sensación amarga. Hoy día es un proyecto súper complejo, súper grande y súper ambicioso, en donde lo que más resalta tiene que ver con el financiamiento, y a mí lo que más me importa es la dirección de la educación superior para los próximos 30 años. Y la dirección es más bien recursiva, o sea, es como nostálgica de lo que fue la universidad particularmente de hace 30, 40 años. Mientras en el resto del mundo discuten si es que las carreras profesionales tienen que durar 3 o 4 años, acá duran 8 años en promedio, los abogados se gradúan 8 o 9 años, los médicos también. Dímelo a mí. Sí, entonces, y nada de eso está incorporado dentro de esa discusión. O si es que la forma de enseñar va a cambiar o no. Y me refiero a los MOOCs, que se llaman, los Massive Online Open Course. Es obvio que no sé, en 15 años más va a ser distinto, y hoy día ni siquiera eso está planteado. Y por último, el tema del financiamiento es de un populismo infinito. O
O sea, decir de que va a haber gratuidad de la educación, pero que probablemente va a ser en 70 años, pero no te quiero decir en cuántos años más va a ser porque no es lo relevante, entonces no. O sujeto a la salud fiscal. Exactamente, entonces, y también que esté sujeto a la salud fiscal, pero por último que digan que no es verdad, digamos, que no va a haber gratuidad y que va a ser focalizada, porque en eso estamos de acuerdo. O sea, si es para que nadie se vea impedido de acceder a la educación superior por motivos de plata, estamos completamente de acuerdo. El mecanismo para hacerlo es distinto y ahí es donde uno ve con mayor déficit del proyecto. No que exista una superintendencia, no que exista una agencia de la calidad, no que exista una comisión de acreditación, sino que el conjunto de ellas es una cuestión muy centralizada en un organismo unipersonal y además electo por la Presidenta de la República, que es la Subsecretaría de Educación Superior. Entonces, si eso pasa, la probabilidad de captura, la probabilidad de pérdida de autonomía, no es que sea probabilidad, sino que va a ser más bien una certeza. Y eso es súper equivocado porque un sistema con calidad es un sistema diverso, es un sistema que permite que esté descentralizado, que los proyectos educativos de Santiago sean distintos a los de Valparaíso, que no haya un único modo de enseñar, una única forma de enseñar las distintas carreras, en que haya un impulso de los centros de formación técnica, de los institutos profesionales, de que haya más creatividad y la verdad es que todo eso, que para mí es muy importante, no lo veo en ninguna parte. Al final, la densidad de la regulación propuesta pareciera ser, no sé si están de acuerdo, poner en serio riesgo la autonomía universitaria. No solamente en lo que decía, sino que en materia de vacantes, de fijación de aranceles, de determinación de los currículos, de una serie de cosas que uno dice, la discusión pública quizás se haya quedado mucho en el tema del financiamiento, pero pareciera ser que por este otro lado, el tema de la autonomía universitaria, uno dice, si en una sociedad una institución tiene que ser autónoma o usar de una esfera de protección muy amplia para desarrollar su autonomía, es la universidad, como por antonomasia. Mira, y cuando uno mira los primeros capítulos, sobre todo las primeras páginas del proyecto, y declara cuáles son los principios que tiene. Entonces, entre ellos define la autonomía, dice que es autonomía financiera y también administrativa. Entonces me pregunto, ¿cómo puede haber esa autonomía si después el 100% del financiamiento va a ser del Estado? ¿Cómo? Y además va a ser la subsecretaria la que va a definir, como decías tú, la cantidad de estudiantes, los aranceles de los estudiantes, va a definir además el marco de cualificaciones, es decir, el contenido del mismo, va a tener la relación entre las universidades estatales y las no estatales, va a definir los fondos que van para las estatales y los fondos de investigación para las otras. Además va a tener el sistema de acceso, porque tiene que ser único. Entonces no cuadra con la realidad, no cuadra con lo que está pasando en el resto del mundo. Y ahí hay un debate que yo espero que la solución no es dividirlo, como dicen algunos. Mire, hagamos primero superintendencia, después esto otro, porque a diferencia de cuando uno dice que la suma de las partes es mejor que el todo, en este caso es al revés. La suma de las partes es mucho peor, porque uno se da cuenta de cómo están entrelazados en una lógica lamentablemente equivocada. Y por suerte yo no soy el único que piensa esto. Fue esta semana, Carlos Peña hizo pedazos del proyecto. Fue la Comisión Nacional de Educación y la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, y también le hicieron pedazos. Nadie defiende el proyecto. Ni siquiera la propia ministra lo defiende. Ella va, lo pone y dice, bueno, este es un embrión y ahora tiene que crecer. Quizás también indica esta falta de diálogo, porque, no sé, si uno ve el proyecto por parte hay cosas más rescatables. Sí, obvio. O sea, que existe una superintendencia que Yo pueda... estoy de acuerdo en eso, claro. Pero, o la misma, es discutible el tema de la selección. Sí. O sea, si para fomentar que las instituciones generen mecanismos o gestión institucional que mejore efectivamente la calidad de educación y no sea la selección de los mismos estudiantes, uno dice, al menos discutirlo es pertinente. Sí, no, tenés toda razón, a mí me carga la PSU, porque la PSU lo que hace es exacerbar además las diferencias entre aquellos que tuvieron mejores y mayores conocimientos en el colegio y no que tienen más aptitudes. Y esas aptitudes no se ven necesariamente por la PSU, sino que se ven, por ejemplo, por los talentos artísticos, deportivos, musicales, y eso está completamente oculto. Y eso además tiene la ventaja de que son más transversalmente repartidos a lo largo de toda la población. Entonces, la respuesta es sí, de todas maneras, pero la lógica de la confrontación nos tiene aquí. Estamos pillados en el tiempo. Lo último, si se pasa por piensa, no te puedo dejar de preguntar una línea sobre descentralización. Actualmente el gobierno está con una agenda de descentralización relativamente amplia. ¿Alguna concepción general sobre desconcentración del poder, sí, descentralización? Yo creo que hoy día el debate, llamémoslo así, hegemónico, tiene que ver con el rol de la sociedad civil en la construcción del bien común. Y eso se ve reflejado en educación, se ve reflejado en salud y se ve también en las políticas públicas. Y mientras algunos piensan de que la sociedad civil tiene que tener un rol residual, yo creo que es exactamente lo contrario. Y por eso es que creo tanto en la descentralización. No solamente porque conocen de más cerca los problemas, sino que enriquecen al Estado, enriquecen a lo que hemos construido juntos, enriquecen la sociedad.
Y hay una disputa sobre la elección de intendente. Yo estoy de acuerdo con que se elijan los intendentes, en la medida de que tengan facultades reales. O sea, elegirlos para tener un florero, entonces sería un engaño nuevamente. Se nos acabó el tiempo, estuvo muy interesante la conversación. Jaime, se lo agradezco sinceramente y a nuestra audiencia también le agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a compartir el programa por nuestras redes sociales y quedan desde ya invitados para el próximo capítulo de Piensa Valparaíso. Nos vemos.